julio de 1969. En una sala de control en Moscú, las luces están bajas. Las ventanas están cubiertas por cortinas gruesas y solo las pantallas iluminan los rostros de los ingenieros. En una de ellas, las imágenes llegan con segundos de retraso. Un astronauta norteamericano desciende por la escalerilla de un módulo que se apoya sobre un mar de polvo gris. La voz de un locutor extranjero, lejana y metálica, anuncia las palabras que el mundo entero recordará. El aire en la sala es denso. Nadie aplaude. Nadie habla. Los hombres y mujeres que llenan ese cuarto saben lo que están viendo. La bandera que se alza en la superficie lunar no es la suya. En la pared del fondo, sobre una moldura de madera, cuelga un retrato en blanco y negro. Sergei Pavlovich Korolev, el ingeniero que les enseñó a mirar hacia arriba. Murió 3 años antes, sin ver esta imagen. Las cámaras muestran a Neil Armstrong dando pasos lentos sobre la luna. Las transmisiones soviéticas no lo repiten en directo, apenas lo mencionan en un boletín. Pero en las oficinas del programa espacial, en los laboratorios, en las estaciones de seguimiento, todos están mirando. Cada golpe de bota sobre el polvo lunar suena como un eco lejano en el orgullo de quienes iniciaron la carrera. Un ingeniero rompe el silencio. Su voz es baja, apenas un suspiro. Nos ganaron, pero fuimos los primeros. Los demás lo escuchan sin mirarlo. En el suelo, las colillas de cigarrillo se amontonan. Afuera, el verano ruso brilla sobre los techos de Moscú, pero allí dentro reina el invierno de la derrota. Sobre las mesas hay planos, carpetas con sellos de confidencialidad, fotos de cohetes fallidos. En un rincón, un televisor reproduce en blanco y negro la imagen que nadie olvidará jamás. Una bandera ondeando en un lugar donde no hay viento. Durante más de una década, la Unión Soviética había ganado cada primero. El primer satélite, el primer animal, el primer hombre, la primera mujer, el primer paseo espacial. Pero esta vez, la cima era de otro. Y mientras las imágenes seguían llegando desde la luna, un pensamiento cruzó por las mentes de todos los que habían trabajado bajo el mandato de Korolev. ¿Cómo pudo el país que inauguró la era espacial perder la carrera más grande de todas? La respuesta no estaba en el polvo lunar, ni en la bandera, ni siquiera en los cohetes. Estaba en la historia que había comenzado mucho antes, en fábricas llenas de humo, en laboratorios improvisados y en las decisiones de hombres que soñaron más rápido de lo que su país podía seguirles el paso. Porque antes de la derrota hubo un comienzo, y ese comienzo había cambiado para siempre el cielo. Mayo de 1945. Europa es un mapa en ruinas. Berlín humea, y los ejércitos vencedores avanzan entre los restos del Reich, buscando no solo trofeos, sino cerebros. Los científicos alemanes se han convertido en el botín más codiciado de la guerra. No buscan oro ni petróleo, sino conocimiento, ecuaciones, planos, ideas. En la Alemania derrotada, los estadounidenses encuentran algo más valioso que cualquier documento: un grupo de ingenieros que había diseñado el arma más avanzada del mundo, el V-2. Aquellos cohetes, lanzados contra Londres y Amberes, habían sido los primeros objetos creados por el hombre en alcanzar el borde del espacio. Sus creadores los llamaban Vergeltungswaffe, armas de venganza. Para los aliados eran el comienzo de otra era. Al frente del programa estaba Wernher von Braun, un joven ingeniero de modales educados y ambición ilimitada. En los días finales del Reich, von Braun se rindió voluntariamente al ejército estadounidense. Sabía que, si caía en manos soviéticas, su destino sería un campo de trabajo. En cambio, si cooperaba con los americanos, podía ofrecerles el futuro. A través de la operación Paperclip,
más de 1.600 científicos alemanes fueron trasladados secretamente a Estados Unidos. Von Braun y su equipo se establecieron en Fort Bliss, Texas, y luego en Huntsville, Alabama. Allí comenzaron a reconstruir los cohetes Ilev-2 con piezas traídas desde Alemania, esta vez bajo una bandera distinta. Los mismos ingenieros que habían servido a Hitler trabajaban ahora para el Pentágono. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, la Unión Soviética movía sus propias piezas. Los equipos de ocupación soviéticos desmantelaron las fábricas alemanas de Peenemünde y Mittelberg. Cargaron vagones enteros con piezas, motores, herramientas y trasladaron a cientos de técnicos y mecánicos a territorio soviético. Lo que no podían llevarse eran los hombres que ya habían sido capturados por los americanos. Moscú tenía planos, piezas sueltas y fragmentos de conocimiento. Lo que necesitaba era un arquitecto. Ese hombre era Sergei Pavlovich Korolev. En 1945, mientras von Braun estrechaba la mano de oficiales estadounidenses, Korolev salía de un gulag siberiano, con el rostro demacrado y los dientes rotos por las palizas. Había sido acusado de sabotaje durante las purgas de Stalin. Pasó 6 años diseñando motores en un campo de trabajo para prisioneros científicos. Ahora, el régimen lo rehabilitaba porque lo necesitaba. El contraste no podía ser más brutal. Un ex-nazi, acogido por la democracia occidental, trabajaba libremente bajo el sol de Alabama. Un ex-prisionero del propio Estado soviético regresaba a Moscú para construir su salvación. En los meses siguientes, ambos hombres, sin conocerse, comenzarían la misma tarea: convertir las armas del pasado en los vehículos del futuro. En los hangares de Estados Unidos, los Ivo-2 alemanes se lanzaban sobre el desierto de Nuevo México como experimentos. En los campos de Kazajistán, bajo órdenes de Stalin, los ingenieros soviéticos copiaban los restos de los cohetes capturados y los transformaban en algo nuevo, el R-1, la primera réplica soviética de un IP-2. 2 caminos distintos, un mismo cielo. Von Braun soñaba con llegar a la Luna. Korolev soñaba con demostrar que la Unión Soviética podía hacerlo antes. Entre ambos, el espacio se convirtió en el nuevo campo de batalla. En la década de 1950, la Unión Soviética era un país que aún contaba sus cicatrices. Las ciudades destruidas por la guerra se levantaban lentamente. Las fábricas trabajaban a medio ritmo y millones de campesinos esperaban pan antes que promesas. En medio de esa reconstrucción, un hombre pedía recursos para lanzar cohetes al cielo. Para muchos, sonaba a locura. Sergei Korolev trabajaba desde un laboratorio improvisado cerca de Moscú, rodeado de ingenieros jóvenes, herramientas viejas y planos llenos de correcciones. El Estado lo había rehabilitado, pero nunca lo liberó del todo. Era un especialista valioso, vigilado por el KGB, dependiente de los caprichos de los ministros y de la paciencia del partido. Cada tornillo que pedía debía justificarse con informes. Cada error, explicarse como si fuera traición. Cuando presentó su primer diseño de un cohete de gran alcance, un ministro le preguntó, con una sonrisa cínica: ¿de qué sirve llegar al espacio si no hay pan en la Tierra? Korolev no respondió. Lo hizo con hechos. Durante años trabajó en secreto en un nuevo tipo de vehículo, el R-7 Semyorka, un misil de 30 metros de altura y un alcance de más de 8.000 kilómetros. En teoría, estaba destinado a transportar una cabeza nuclear. En la práctica, era algo más, un cohete capaz de salir de la atmósfera. Ninguna nación del mundo poseía un motor semejante. Ni siquiera los estadounidenses, con todos sus recursos, habían logrado algo así. El primer lanzamiento falló. El segundo también. Pero el tercero voló. En 1957, el R-7 despegó desde Baikonur,
y atravesó el cielo de Asia Central como un relámpago de fuego. Era el primer misil balístico intercontinental operativo del mundo. El Kremlin lo celebró en secreto. Para la propaganda oficial, no existía. La prioridad no era el conocimiento, sino la disuasión. Pero Korolev tenía otra idea. Mientras los burócratas hablaban de poder militar, él veía un vehículo para algo completamente distinto. Con este cohete, dijo una noche, mientras señalaba el plano extendido sobre su mesa, podríamos enviar algo más que una bomba. Sus colaboradores lo miraron sin entender. Korolev no hablaba de armas, hablaba del espacio. El obstáculo no era técnico, sino político. En un país donde la iniciativa individual se castigaba tanto como la incompetencia, proponer algo que no fuera utilidad militar era peligroso. El Estado temía el fracaso tanto como la audacia. Aún así, siguió adelante. Usó los fondos destinados al desarrollo de misiles para construir una versión modificada del R-7. No informó a los ministros, ni siquiera al propio Comité Central. Presentó el proyecto como un experimento de transmisión orbital. Nadie sabía que se preparaba el primer satélite de la historia. En los pasillos del poder, algunos lo llamaban visionario, otros lunático. En sus cuadernos personales, Korolev escribía una sola frase: si logramos poner un objeto en órbita, todo será posible. El ingeniero que había sobrevivido a un gulag, al hambre y a la sospecha, estaba a punto de cumplir su sueño más improbable. Y con él iba a cambiar el equilibrio del mundo. 4 de octubre de 1957. La noche cae sobre las estepas de Kazajistán. El aire está quieto y sobre el horizonte se levanta una columna de humo que brilla con un resplandor azul. En el cosmódromo de Baikonur, un grupo reducido de ingenieros observa en silencio. No hay banderas, ni himnos, ni multitudes. Solo un cohete, alto y delgado, sostenido por un armazón metálico. En su cúspide viaja una esfera de aluminio pulido de 58 centímetros de diámetro, con 4 antenas que parecen zarcillos de insecto. Pesan menos de 90 kilos y está a punto de cambiar la historia. A las 22:28, hora de Moscú, los motores del R-7 modificado rugen con un sonido profundo, casi animal. El suelo tiembla, las llamas iluminan la llanura y durante un instante el mundo parece contener la respiración. Luego, el cohete se eleva lentamente, ganando velocidad, y desaparece en la oscuridad. Nadie en la Tierra puede verlo, pero todos, sin saberlo, están a punto de oírlo. En la sala de control improvisada, las pantallas de radar comienzan a trazar una línea tenue. Las voces se entrecruzan en ruso. Etapa 1. Separación confirmada. Altitud: 150 kilómetros. Velocidad: estable. Y luego, una pausa. El silencio. Hasta que un sonido débil, repetitivo, atraviesa el receptor de radio. Bip, bip, bip. El ingeniero de comunicaciones se vuelve hacia Korolev. Solo es una esfera, dice, casi sin emoción, intentando ocultar la tensión. Korolev sonríe por primera vez en mucho tiempo. No, es el principio de todo. El pequeño satélite, llamado Sputnik 1, da una vuelta completa a la Tierra en 96 minutos. Cada órbita es un latido metálico que recorre el cielo. Su señal puede ser captada por cualquier radioaficionado del planeta. No transmite datos secretos, ni mensajes de propaganda. Solo un pulso uniforme, constante, que dice una sola cosa: la humanidad está aquí. En cuestión de horas, el mundo entero lo escucha. En las universidades estadounidenses, los estudiantes se reúnen de noche para oír los bip-bip del Sputnik. En las bases militares, los radares lo siguen con inquietud. Los periódicos de Washington anuncian la noticia con una mezcla de asombro y miedo.
Los rusos lanzan satélite al espacio. Primera victoria en la nueva carrera del siglo. En Moscú, la reacción es más contenida. El Kremlin tarda días en comprender lo que Korolev ha logrado. El satélite fue construido en secreto, sin aprobación formal del Comité Central. La noticia toma a los políticos por sorpresa, pero el impacto propagandístico es inmediato. El espacio, hasta entonces un sueño, se convierte en terreno soviético. Estados Unidos despierta sobresaltado. La nación que había creído dominar la ciencia y la tecnología se encuentra mirando hacia arriba, siguiendo con impotencia una señal que recorre su propio cielo. Los periódicos hablan de crisis del Sputnik, de vulnerabilidad, de miedo. Si los soviéticos pueden lanzar un satélite, también pueden lanzar una bomba, pero para Korolev el significado es distinto. No es un triunfo militar, sino un gesto humano. Su obsesión por mirar más allá de la atmósfera ha sido justificada. En el mapa de la Tierra, los países se separan por fronteras. En el espacio, no hay límites. Aquel pequeño objeto metálico, del tamaño de una pelota de playa, no llevaba cámaras ni instrumentos complejos, solo un transmisor y una idea. Era la primera voz del planeta hablando al cosmos. En Baikonur, mientras el resto de los ingenieros celebran en voz baja, Korolev se queda mirando los monitores en silencio. Sabe que ha abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Por primera vez en la historia, el espacio tiene dueño. Y el dueño es la Unión Soviética. El Sputnik había cruzado el cielo durante 3 meses antes de caer a la atmósfera y desintegrarse. Pero su eco no se apagó. En Washington, las ondas de aquel bip, bip, bip metálico se transformaron en una alarma nacional. Por primera vez, Estados Unidos se descubría por detrás. Los periódicos hablaban de una nueva era de miedo, y en las escuelas los niños aprendían a esconderse bajo los pupitres ante un posible ataque nuclear que llegara desde el cielo. El presidente Dwight Eisenhower intentó calmar a la población, pero en el Pentágono sabían que la situación era grave. Si la Unión Soviética podía colocar un satélite sobre el territorio estadounidense, también podía colocar una cabeza nuclear. El espacio ya no era un vacío romántico. Se había convertido en la nueva frontera de la guerra. En respuesta, el Congreso aprobó la creación de la NASA, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en julio de 1958. Estados Unidos había entrado oficialmente en la carrera. Era una admisión implícita de derrota y una promesa de revancha. En Moscú, la reacción fue inmediata. No podían permitir que el enemigo recuperara la iniciativa. Korolev recibió una nueva orden del Kremlin. Otro primer logro, lo antes posible. El ingeniero sabía que aquello significaba riesgo. El siguiente paso era colocar un ser vivo en órbita. No por ciencia, sino por propaganda. Debía demostrarse que un organismo podía sobrevivir fuera de la Tierra. Los plazos eran imposibles. Menos de un mes. Korolev protestó, pero la respuesta fue seca. El partido no espera, camarada. Los laboratorios de Moscú se llenaron de jaulas. Se eligieron varias perras callejeras, entrenadas con disciplina militar para soportar la aceleración y el confinamiento. La elegida se llamaba Laika, una mestiza de mirada serena que no sabía en qué historia estaba a punto de entrar. El Sputnik 2 fue ensamblado a toda prisa. El cohete tenía defectos estructurales, los sistemas térmicos no estaban probados y la cápsula apenas contaba con ventilación. Korolev sabía que no habría regreso posible. Lo ocultó a sus ingenieros más jóvenes. El 3 de noviembre de 1957, el cohete despegó entre los vientos helados de Baikonur. Laika fue el primer ser vivo en abandonar la Tierra.
Su corazón latía 3 veces por segundo cuando el cohete alcanzó la órbita. En la sala de control, los ingenieros escucharon los latidos transmitidos por telemetría. Era el sonido de la vida viajando por el espacio. Durante las primeras horas, la señal se mantuvo estable. Luego, los indicadores mostraron un aumento de temperatura. El sistema de refrigeración había fallado. La cápsula se convirtió en un horno metálico. Laika murió pocas horas después del lanzamiento. El informe oficial nunca lo mencionó. Los periódicos soviéticos anunciaron el éxito rotundo de la misión. La propaganda habló de el primer ser viviente en órbita y de la fidelidad del perro soviético a la causa del progreso. Nadie fuera del círculo de ingenieros supo la verdad. En las calles de Moscú, los niños miraban al cielo diciendo que podían escuchar los latidos de Laika desde las estrellas. Korolev, agotado, fumaba en silencio frente a una ventana del instituto. Sabía que aquella victoria tenía el precio más alto. La máquina había funcionado, pero el ideal se había manchado. Uno de sus ayudantes rompió el silencio. «Comandante, lo logramos. La URSS vuelve a ser la primera». Korolev exhaló el humo y respondió: «No hay victoria si no vuelve». Pero el sistema no quería verdades, quería triunfos. En la Unión Soviética, la gloria pesaba más que la vida. Y mientras los periódicos proclamaban el poder del socialismo cósmico, en las oficinas de Korolev, la realidad se cobraba su precio en silencio. 12 de abril de 1961. La madrugada sobre Baikonur tiene el color del acero. En la plataforma número 1, el cohete Vostok K se alza sobre una nube de vapor, su superficie cubierta de escarcha. En lo alto, dentro de una cápsula esférica de apenas 2,5 metros, un joven de rostro redondo y sonrisa fácil espera la cuenta regresiva. Se llama Yuri Alexeyevich Gagarin. Tiene 27 años y es hijo de campesinos. Su uniforme lleva el color de la aviación soviética, pero su destino está a punto de trascender cualquier bandera. El altavoz del centro de mando retumba con los últimos segundos. Gagarin ajusta las correas, respira hondo y suelta una risa nerviosa. Cuando el reloj marca las 09 o 07, el rugido del cohete sacude la llanura. En medio del estruendo, su voz resuena por radio, clara y alegre. «Poyéjale, vámonos». El Vostok se eleva, traspasa la atmósfera y se convierte en una chispa que cruza el cielo. 89 minutos después, Gagarin se convierte en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Desde su pequeña ventana, ve el planeta como ningún hombre lo había visto. Azul, inmenso y silencioso. «Qué hermoso», alcanza a decir, y la frase queda registrada para siempre en la historia. En la sala de control, Korolev escucha los informes de telemetría. No sonríe al principio. Demasiados fallos posibles, demasiadas cosas que pueden salir mal. Pero cuando recibe la confirmación de que la nave ha alcanzado la órbita prevista, sus labios se curvan por primera vez en años. Los ingenieros se abrazan, algunos lloran. La Unión Soviética ha conquistado el cielo. Gagarin completa una vuelta completa al planeta. Sobrevuela África, el Pacífico, Siberia, y cuando la cápsula inicia su descenso, el sistema automático de reentrada se activa con retraso. Durante varios minutos, el contacto se pierde. En el búnker, los técnicos contienen el aliento. El plan de aterrizaje automático falla y Gagarin se ve obligado a eyectarse a 7.000 metros de altura. Cae en paracaídas sobre un campo cercano al Volga. Una campesina y su nieta lo ven descender. Ella grita, asustada, al ver al hombre enfundado en un traje naranja con casco. «No tenga miedo», dice él mientras se quita el casco. «Soy soviético. He venido del espacio». Minutos después, las radios del mundo entero repiten su nombre. En Washington,
La noticia cae como un golpe. La Unión Soviética lo ha hecho primero, otra vez. En Moscú, los periódicos imprimen ediciones especiales. Gagarin se convierte en un símbolo instantáneo, el hijo del pueblo que tocó las estrellas. Pero detrás de la euforia, Korolev sabe lo cerca que estuvieron del desastre. La cápsula no aterrizó, como diría la propaganda, sino que el piloto la abandonó para salvar su vida. El sistema de control se había desviado, los instrumentos fallaron, la comunicación se interrumpió. Nada había salido exactamente como estaba previsto. Pero el mundo no necesitaba saberlo. Esa misma noche, el Comité Central redacta los comunicados oficiales. No hay errores, no hay riesgos, no hay fallos. Solo triunfo. El vuelo se presenta como perfecto, ejemplar, inevitable. Gagarin sonríe en las fotos. Levanta la mano ante la multitud en la Plaza Roja. Korolev, en un segundo plano, observa en silencio. Para él, la hazaña no es un final, sino una advertencia. Sabe que la línea entre éxito y tragedia es tan delgada como la atmósfera que rodea la Tierra. Pero en la Unión Soviética no hay espacio para los matices. La gloria debe ser absoluta o no existe. Gagarin se convierte en el rostro del siglo, Korolev en su sombra. La historia oficial no contará que el héroe casi no regresa, ni que el sistema falló, ni que la nave fue tan incontrolable como el orgullo del país que la construyó. La gloria no admite matices, pero el hombre que pronunció Boyejali acababa de demostrar que la humanidad podía salir de su cuna. Y el ingeniero que lo hizo posible sabía que, al hacerlo, acababan de comenzar un nuevo tipo de guerra. La guerra por el cielo. 16 de junio de 1963. El amanecer sobre Baikonur tiene el color del polvo y la gasolina. En la plataforma número 5, una cápsula Vostok 6 espera el despegue. Dentro de ella, una mujer de 26 años revisa los controles con movimientos torpes. El traje presurizado limita cada gesto. La respiración resuena como un eco dentro del casco. Su nombre es Valentina Tereshkova, obrera textil y paracaidista aficionada. En unas horas se convertirá en la primera mujer en el espacio. El país entero la observa. La prensa soviética ha preparado el relato antes del lanzamiento. La hija del pueblo, la costurera que desafió las estrellas, la prueba de que el socialismo no tiene límites de género. La misión se ha convertido en un acto político más que científico. Para el Kremlin es la respuesta definitiva a la propaganda estadounidense. Mientras el capitalismo mantiene a las mujeres en la tierra, el comunismo las envía al cielo. A las 09:29, los motores se encienden. El cohete despega, atravesando la atmósfera en medio de un rugido ensordecedor. En los auriculares, la voz de control confirma: Vostok 6, vuelo nominal. Tereshkova alcanza la órbita y exclama: «El cielo es azul, qué hermoso el planeta». En la sala de mando, Korolev respira aliviado. Otra vez, la Unión Soviética es la primera. Pero la euforia dura poco. A los pocos minutos de alcanzar la órbita, la nave comienza a comportarse de forma errática. El sistema de navegación automática se invierte. En lugar de descender, la cápsula inicia una trayectoria que la aleja cada vez más de la Tierra. Tereshkova, confundida, pierde orientación. El silencio llena la línea de comunicación. Centro. Aquí, Chaika. Utiliza su nombre en clave. Gaviota. No puedo ver el horizonte. Estoy girando. La señal se distorsiona. La nave gira sobre su eje. Los indicadores parpadean. Tereshkova siente náuseas. Vomita dentro del casco. Su respiración se acelera. La presión arterial sube peligrosamente. Los médicos en tierra exigen abortar la misión, pero Korolev lo impide. Si la nave regresa antes de tiempo,
el fracaso será público. No hay retirada, ordena. Corregiremos el sistema desde aquí. Durante casi una hora, los ingenieros luchan con los cálculos. Finalmente, descubren el error. El programa de control había sido invertido por un fallo humano durante la configuración. Tereshkova debe realizar una corrección manual, siguiendo instrucciones desde tierra. Consigue estabilizar la cápsula. El desastre se evita, pero la tripulación no lo sabrá nunca. Los informes oficiales serán modificados. Cuando la nave aterriza 2 días después, la transmisión muestra un aterrizaje perfecto, una sonrisa impecable y un ramo de flores. Ninguna imagen revela que la piloto aterrizó a más de 600 kilómetros del punto previsto, que perdió el conocimiento en la reentrada y que fue rescatada por campesinos que la confundieron con un espía extranjero. Esa noche, en el Instituto de Investigación Espacial, un periodista pregunta a Korolev si la misión fue un éxito. Él se limita a encender un cigarrillo y responder: mientras el partido sonría, todo habrá salido bien. La propaganda convirtió a Valentina en un ícono mundial. En los carteles, su rostro aparecía junto a los de Lenin y Gagarin. La mujer soviética había conquistado el cosmos, pero dentro de la Unión Soviética, su carrera espacial terminó ahí. No volvería a volar. El Estado la transformó en símbolo, y los símbolos no deben correr riesgos. Korolev sabía que el vuelo había estado a segundos del desastre, pero lo guardó en silencio. Su equipo entendía la regla tácita. Los fracasos no se cuentan, los héroes no dudan. La verdad no existe sin utilidad política. La historia recordaría a Tereshkova como la primera mujer en el espacio. La realidad, como casi siempre, quedaría archivada bajo la palabra clasificado. A mediados de los años 60, la carrera espacial soviética comenzó a devorarse a sí misma. Lo que había empezado como una empresa común, impulsada por la visión de un solo hombre, se transformó en un laberinto de intereses enfrentados. Cada fábrica competía por contratos. Cada oficina de diseño quería ser la primera en mostrar resultados. Las órdenes se multiplicaban, los informes se contradecían y la política, siempre presente, se filtraba en cada cálculo. En el corazón de todo estaba Sergei Korolev, que ya no era el ingeniero anónimo de los primeros años. Para el Kremlin era el constructor jefe, una figura casi mítica, pero su nombre seguía siendo secreto de Estado. Solo un puñado de altos mandos sabía quién era realmente el hombre detrás del Sputnik y del Vostok. En los periódicos soviéticos, su existencia se describía con eufemismos. Un equipo de científicos bajo la dirección de un diseñador principal. Ni su rostro ni su voz aparecían en público. Era un héroe invisible. Pero dentro de los laboratorios, su cuerpo empezaba a fallar. Años de estrés, cigarrillos y silencios le habían dejado una úlcera que ya no podía ocultar. En el invierno de 1966, los médicos insistieron en operarlo. Era una cirugía rutinaria, dijeron. No lo fue. Korolev murió en la mesa de operaciones, oficialmente por complicaciones cardíacas. Su funeral se realizó con honores, pero sin nombre. El público no supo a quién despedía. Con su muerte, el programa espacial soviético perdió más que a su líder. Perdió su brújula. Korolev había sido el único capaz de mantener a raya a los burócratas, de mediar entre los diseñadores rivales, de imponer orden en un sistema que solo funcionaba por la fuerza de su voluntad. Sin él, la maquinaria se fragmentó en bandos. Las oficinas de diseño, conocidas por sus siglas, OKB-1, OKB-52, OKB-456, se transformaron en feudos enfrentados. El ingeniero Vladimir Chelomey buscaba reemplazar el legado de Korolev con su propio cohete, el UR-500, mientras Valentin Glushko, el diseñador de motores, bloqueaba proyectos rivales con informes de seguridad y favores políticos.
En cada reunión ministerial, las discusiones técnicas se convertían en acusaciones personales. En paralelo, los ministros del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología exigían resultados imposibles. Una estación espacial, una misión tripulada a la Luna, un nuevo tipo de cohete. Todo al mismo tiempo, con los mismos recursos. Los ingenieros calculaban órbitas, los políticos calculaban titulares. El resultado fue una guerra interna. Ningún proyecto tenía continuidad. Cada éxito parcial se anunciaba como definitivo. Cada fracaso se enterraba bajo montañas de papel. Los cohetes Soyuz volaban, pero fallaban en pruebas críticas. Los nuevos módulos lunares se diseñaban sobre planos nunca probados. La Unión Soviética seguía ganando titulares. El primer paseo espacial, la primera sonda que alcanzó Venus, la primera nave que orbitó la Luna. Pero en el interior, el sistema se desmoronaba. Mientras tanto, al otro lado del océano, Estados Unidos aprendía de sus errores. El programa Apolo avanzaba con un presupuesto casi ilimitado y una dirección unificada. Después del incendio del Apolo 1, que mató a 3 astronautas, la NASA se reestructuró con una disciplina implacable. Para 1967, los norteamericanos ya tenían una meta clara y una fecha grabada en piedra: llegar a la Luna antes del final de la década. En Moscú no había fechas, solo órdenes. Sin Korolev, la carrera espacial soviética se convirtió en una sucesión de victorias propagandísticas y derrotas silenciosas. Los ingenieros miraban los planos y se preguntaban si aún estaban construyendo cohetes o monumentos. La Unión Soviética seguía ganando titulares, sí, pero la cohesión que la había llevado al cielo empezaba a desintegrarse en la Tierra. A finales de 1968, el cielo comenzó a inclinarse del lado americano. El Apolo 8 despegó desde Cabo Kennedy en una mañana de diciembre y 3 días después, 3 astronautas norteamericanos orbitaban la Luna por primera vez en la historia. Desde el otro lado del espacio, la humanidad vio su propio planeta como una esfera azul suspendida en la oscuridad. La fotografía que enviaron, la Earthrise, el amanecer de la Tierra sobre el horizonte lunar, cambió para siempre la perspectiva del mundo. En las oficinas del Instituto de Tecnología Espacial de Moscú, los ingenieros soviéticos observaron las imágenes en silencio. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Sabían lo que significaban. Mientras la televisión mostraba a los astronautas americanos leyendo pasajes del Génesis desde la órbita lunar, el programa soviético apenas mantenía en pie su propio sueño. Su proyecto equivalente, el N1L3, debía ser la respuesta de la URSS al Apolo. Era el cohete más grande jamás construido, una torre de acero de 105 metros de altura, con 30 motores dispuestos en una base que rugía como un trueno mecánico. En teoría, podía colocar una nave tripulada en la Luna. En la práctica, era un coloso incontrolable. El primer lanzamiento, en febrero de 1969, duró apenas unos segundos. A los 68 segundos del despegue, el sistema de control perdió presión. El cohete comenzó a desintegrarse en pleno ascenso y cayó sobre el cosmódromo de Baikonur, estallando con una potencia equivalente a una bomba nuclear táctica. La onda expansiva se sintió a decenas de kilómetros. Los vidrios del centro de control estallaron. Las llamas iluminaron el cielo nocturno. Los informes oficiales hablaron de un ensayo fallido, sin detallar las dimensiones del desastre. El segundo intento, meses después, tuvo el mismo destino. El tercero ni siquiera despegó. El cuarto, en 1972, selló el final del programa lunar soviético. En la sala de ingenieros, un hombre se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, ennegrecida por el polvo. Nadie lo miró. Murmuró en voz baja: el cohete no falló. El país falló.
Nadie respondió. Afuera, las columnas de humo se elevaban sobre el desierto como una metáfora de algo más profundo. El colapso de una estructura que había querido llegar al cielo sin resolver lo que tenía roto en la tierra. La diferencia entre ambos bandos ya no era tecnológica, sino organizativa. Mientras la NASA trabajaba con un mando unificado, supervisión abierta y cooperación entre universidades, contratistas y laboratorios, el sistema soviético se hundía en su propio secretismo. Las decisiones se tomaban por miedo, los informes se maquillaban antes de llegar al Kremlin y los errores se ocultaban hasta volverse irreparables. El Apolo 11 ya estaba en construcción cuando el último N-1 soviético estalló. Y aunque Moscú negó su existencia durante décadas, los radares americanos detectaron las explosiones. La inteligencia occidental supo que los soviéticos habían intentado y fallado, pero los detalles permanecieron en secreto hasta después del colapso de la URSS, cuando los estadounidenses se preparaban para caminar sobre la Luna. Los soviéticos estaban reparando las paredes de su propio cosmódromo. El sueño de Korolev había muerto una segunda vez, esta vez no por enfermedad, sino por el peso de la burocracia, el miedo y la competencia interna. En la televisión, los presentadores soviéticos hablaban de nuevas sondas automáticas, de prioridades científicas, de nuevos objetivos. Pero en los pasillos del programa espacial, todos sabían la verdad. La carrera ya tenía un ganador. Y ellos no eran los que iban a poner la huella. 20 de julio de 1969. El verano en Moscú era cálido, pero las oficinas del Instituto de Tecnología Espacial estaban en penumbra. Las cortinas cerradas no eran por el sol, sino por pudor. En las salas del edificio, los ingenieros se reunieron frente a televisores importados, de imagen temblorosa y blanco y negro. La transmisión llegaba con retraso, interceptada a través de una señal extranjera. En la pantalla, un hombre descendía lentamente por la escalerilla del módulo Eagle. Su traje blanco brillaba bajo una luz que ningún soviético había visto jamás con sus propios ojos. La luz reflejada en el polvo lunar. Cuando Neil Armstrong posó su bota sobre la superficie y pronunció sus palabras, un pequeño paso para un hombre. El mundo entero contuvo el aliento. En Moscú, el silencio fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo el zumbido eléctrico del televisor acompañaba la imagen de la bandera estadounidense clavándose en la luna. En el Kremlin, la derrota no se reconoció oficialmente. Los noticieros soviéticos publicaron una nota breve, sin emoción, en la página 6 de Pravda. La nave estadounidense Apolo 11 ha aterrizado en la superficie lunar. La exploración del cosmos continúa siendo una empresa colectiva de la humanidad. Fue el lenguaje del orgullo herido, cuidadosamente medido para no admitir la pérdida. Esa misma noche, un locutor de radio, intentando conservar el tono patriótico, dijo con una sonrisa forzada: los soviéticos llegaron primero al espacio, los americanos a su decorado. Pero en los pasillos del instituto, nadie se reía. Los hombres que habían lanzado el Sputnik, que habían visto a Gagarin orbitar la Tierra, que habían hecho despegar el primer cohete con vida animal, sabían exactamente lo que estaban viendo: el final de su era. Durante años, habían trabajado en turnos interminables, dormido sobre planos, soldado piezas a mano, engañado a burócratas y ocultado errores para mantener viva la ilusión de superioridad. Ahora, frente a aquella imagen borrosa de una bandera ondeando sin viento, comprendían que todo había terminado. Uno de los ingenieros más veteranos, con la voz quebrada, murmuró: nosotros enseñamos al mundo a volar, y ellos aprendieron a aterrizar.
La frase no salió en ningún periódico, pero se repitió en los corredores de Baikonur y en los laboratorios de Moscú. La URSS había ganado los comienzos: el primer satélite, el primer hombre, la primera mujer, el primer paseo espacial. Pero la Luna, la meta que condensaba todos los sueños humanos, ahora pertenecía a los otros. Korolev llevaba 3 años muerto, y su retrato colgaba en la pared como un recordatorio cruel. El hombre que había imaginado el camino al cosmos no llegó a verlo consumado. Los ingenieros encendieron un cigarrillo frente a su foto, en silencio. Nadie propuso brindar. Aquella noche, mientras la televisión americana mostraba a Armstrong y Aldrin recogiendo muestras de roca y desplegando instrumentos, la radio soviética transmitía música clásica. Ninguna cadena habló de derrota. Ningún titular pronunció la palabra Luna con tristeza. Pero todos lo sabían. Habían perdido la Luna, y con ella el futuro que soñaron construir. La Luna ya tenía huellas, pero no soviéticas. Sin embargo, incluso en la derrota, la Unión Soviética conservó algo que nadie podía arrebatarle: el legado de los primeros: Sputnik, Gagarin, Tereshkova. 3 nombres que habían cambiado la historia antes de que el polvo lunar se levantara bajo los pies de otro. A comienzos de los años 70, el país intentó llenar el vacío con nuevos proyectos. La dirección del programa espacial cambió de rumbo. Ya no se trataba de conquistar distancias, sino de permanecer. Si los estadounidenses habían llegado a la Luna, los soviéticos vivirían en el espacio. Así nació la serie de estaciones orbitales Salyut, un laboratorio flotante donde cosmonautas y científicos aprenderían lo que significaba habitar el cielo. Las misiones fueron largas, silenciosas y solitarias. Los tripulantes pasaban meses enteros orbitando la Tierra, estudiando su cuerpo y su mente, mientras el mundo, abajo, apenas recordaba sus nombres. No había multitudes en la Plaza Roja, ni transmisiones épicas. Solo la rutina del trabajo, el zumbido de las máquinas, el lento pulso del planeta bajo sus pies. El éxito ya no se medía en primeros, sino en resistencia. Y esa resistencia se convirtió en filosofía. Mientras los estadounidenses volvían a casa tras cada misión Apolo, con rocas lunares y titulares, los soviéticos construían una forma distinta de victoria: la permanencia. El espacio ya no era un destino, sino un lugar de trabajo. Los americanos exploraban, los soviéticos aprendían a quedarse. De esa obsesión nacería la estación Mir, el mayor laboratorio orbital jamás ensamblado hasta entonces. Su nombre, que significaba tanto paz como mundo, sintetizaba el nuevo espíritu del programa. En sus módulos se experimentaron técnicas de acoplamiento, cultivo, reparación, convivencia. Era la promesa de una presencia humana continua más allá de la atmósfera. Pero detrás de ese éxito silencioso persistía una herida. El programa lunar había dejado un vacío moral, una sensación de derrota que ni 1000 órbitas podían borrar. La Unión Soviética seguía adelante, pero con la certeza de que había perdido el símbolo más visible, el gesto que definía una era. En los pasillos de Baikonur, algunos ingenieros veteranos, ya canosos, hablaban con orgullo de sus logros y con melancolía de lo que no fue. «Aprendimos a vivir allá arriba», decía uno. «Sí», respondía otro, «pero nunca aprendimos a soñar tan alto otra vez». 2 visiones del futuro habían nacido de un mismo miedo: el temor a desaparecer. Los estadounidenses miraron hacia afuera, hacia el espacio profundo, buscando lo desconocido. Los soviéticos miraron hacia adentro, hacia la órbita, buscando estabilidad. Exploración frente a permanencia. Ambas respuestas al mismo vértigo. Y aunque la Luna siguió mostrando las huellas de los otros, el cielo cercano, la frontera cotidiana,
la del esfuerzo constante, siguió teniendo acento ruso, porque si los americanos conquistaron la distancia, los soviéticos conquistaron el hábito. Julio de 1975. En una órbita baja sobre la Tierra, dos naves se aproximan lentamente. Una lleva la bandera de los Estados Unidos, la otra la de la Unión Soviética. Las maniobras son precisas, milimétricas, silenciosas. Los propulsores se apagan, los anillos de acoplamiento se alinean y un clic metálico resuena en el vacío. Las cápsulas Apolo y Soyuz acaban de unirse. Por primera vez, los hombres que representaron a dos mundos enfrentados comparten el mismo aire. En el interior del módulo, el comandante estadounidense Thomas Stafford y el cosmonauta soviético Alexei Leonov se miran antes de abrir las escotillas. Han entrenado durante meses, aprendido fragmentos del idioma del otro, y ahora, suspendidos sobre la frontera invisible entre los dos hemisferios, extienden la mano. El saludo es firme, contenido, histórico. Una cámara lo registra todo, y en las pantallas del mundo, la imagen se repite una y otra vez. Dos naciones que habían competido por el cielo se dan la mano en él. Dentro del Soyuz, alguien murmura, apenas audible por los micrófonos: hemos perdido la carrera, pero no la memoria. La frase queda flotando en la radio y nadie responde. No hace falta. Afuera, la Tierra gira lentamente bajo ellos, azul y frágil, igual para todos. Por primera vez en 2 décadas, el cielo es compartido. Durante la transmisión, las voces de control de Houston y Moscú se mezclan en un mismo canal. Las señales, antes codificadas para el espionaje, ahora transmiten palabras de cortesía. En la Unión Soviética, los periódicos lo llaman el símbolo de la paz espacial. En Estados Unidos, el fin de la carrera. Pero para los hombres que flotan en esa cápsula conjunta, no hay victoria ni derrota. Solo la evidencia de que ambos habían mirado hacia arriba durante demasiado tiempo sin verse entre sí. La Unión Soviética había ganado todos los comienzos: el primer satélite, el primer hombre, la primera mujer, el primer paseo. Pero perdió la Luna. La historia la recordará por esa paradoja. Ganó el impulso, perdió la meta, porque su ambición corrió más rápido que su verdad. Korolev había soñado con el cosmos, pero su país solo entendía la propaganda. Donde él veía ciencia, el Estado veía símbolos. Donde él veía exploración, el partido veía poder. Su sueño era universal, su contexto limitado. La bandera que flameó sobre la Luna era estadounidense, pero la chispa que la encendió había nacido en una fábrica soviética, en los planos dibujados por un exprisionero que creyó en el cielo más que en su gobierno. El espacio no se conquista con misiles ni con banderas, se conquista con persistencia, con la voluntad de mirar más allá del miedo. Décadas después, las cápsulas soviéticas seguirían despegando desde Baikonur. Los astronautas americanos seguirían acoplándose a naves rusas y las estaciones orbitales continuarían girando sobre un planeta que aprendió demasiado tarde que su cielo era uno solo. La URSS desapareció, pero su huella quedó grabada en el espacio. Cada misión, cada órbita, cada fotografía del azul terrestre lleva algo de su sombra. Porque aunque la bandera sobre la Luna fue americana, la chispa que la encendió fue soviética.